Hola, buenas a todos. Este podcast está dirigido a la actividad del trabajo práctico del profesor Pablo Medaglia de la carrera de Bibliotecología en el primer año de la materia de lengua y literatura. Hoy he observado el video de Jesús Maestro, que es un crítico literario o un estudioso de la literatura, en el cual plasma su tema de la genealogía de la literatura, pero desde un aspecto conceptualmente contemporáneo. ¿Qué quiere decir esto? Él habla mucho de que la literatura es parte del eje angular del hombre, es decir, aquella relación que tiene el hombre con objetos no naturales. Para que la literatura exista, dice él, es que lo que debe de suceder son varios elementos. Por un lado tenemos un elemento que tiene que ver con el desarrollo social, que no es ni más ni menos que el hombre político. Él afirma que en una tribu o de forma oral no puede existir literatura. Deviene de tanto discurso también el ejemplo de los rhapsody, que son estos personajes que iban oralmente contando historias de pueblo en pueblo. También da el ejemplo de que en la historia de la humanidad, a través de Homero con la Odisea y la Ilíada, es que se ha creado a partir de ahí los elementos más firmes de una literatura, que quiere decir algo escrito, un autor, lectores. Pero esto se puede refutar un poco, porque él al final del video también afirma que en una sociedad contemporánea, para que exista literatura tiene que existir el autor, el lector, el libro, evidentemente, y el crítico literario. Es decir, es toda una simbiosis. Y dentro de esta simbiosis se halla lo que él denomina biosinosis literaria, que no es ni más ni menos cuando los autores se depredan entre sí. Y este hecho lleva a una necrosis académica. Él lo establece así. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por un lado que vivimos en una sociedad completamente competitiva. Y esto afecta a la literatura. Entonces, los autores siempre quieren ser más que otros, quieren crear obras muy importantes. Y así los críticos también quieren ser completamente fuertes con sus críticas, quieren marcar una huella. Sin embargo, todo esto puede existir mientras haya un Estado sólidamente contemporáneo. ¿Qué es un estado contemporáneo? Y digo sólido porque hay países en este mundo en el cual no tienen un Estado sólido. Entonces hace falta la aclaración. Bueno, aquel Estado en el cual hace referencia a Rousseau con el contrato social, ¿no? Este pacto social que hace una sociedad para poder desarrollarse mejor, y no lo puede hacer ni más ni menos que con un leviatán, ¿no? Que ahí ya estamos poniendo la obra de Thomas Hobbes también, pero que tiene que ver con un estado presente, que te permita un orden en el cual uno pueda ir progresando dentro del mismo sistema, no fuera. Y esto también lo afirma Jesús, porque lo dice firmemente, explícitamente, que no hay nada fuera del Estado, hay barbarie. Tenemos un discurso completamente conservador. ¿Por qué? Y no lo digo desde la moral, porque él se afirma de su postura de la ciencia. ¿Pero qué ciencia? Una ciencia capitalista, la ciencia capitalista que hemos visto en el último siglo. Hablemos, por ejemplo, de la ciencia de la revolución industrial, que era una ciencia que buscaba
un mercado mucho más activo a través de los medios de producción. Pero hoy en día vemos una ciencia que sirve solamente para el consumo, o al menos a nivel global y completamente social. Esa es su determinación. Bueno, este autor, en el video al menos, afirma que hay que tener un criterio científico a la hora no solamente de argumentar, sino de ser objetivo, que yo adhiero a eso, pero sí habría que rever qué clase de concepto uno tiene como ciencia. Porque por otro lado, él afirma tener una ciencia en la cual, un concepto científico en el cual puede haber valores humanos, que yo también adhiero a eso, pero si tenés valores humanos dentro de tu concepto de ciencia, también habría que rever si es cierto que un estado contemporáneo basado en una estructura científica es completamente positivo ante los distintos elementos que tenían las tribus de antes. O no solamente las tribus de antes, los imperios de antes, que no tenían un modelo científico de hecho. Sin embargo, a día de hoy hemos de estudiar, por ejemplo, la Odisea como una novela, una obra literaria, y en esos momentos no se veían como tal. Y no solamente eso, sino que también a día de hoy muchos estudios no pueden determinar si realmente Homero existió y siquiera si fue él quien escribió ambas obras. Entonces me parece que afirmar, por ejemplo, no solamente que para que exista la literatura debe de haber un autor, sino que también habría que rever si para que exista la literatura debe de existir un estado basado en criterios científicos. Creo sí que su discurso puede dejar un buen fundamento para seguir desarrollándose en nuestra sociedad científica capitalista y en adelante. Pero no por eso creo que hay que desestimar todo tipo de sociedad que no ha tenido nuestros mismos valores y nuestra misma lógica, nuestra lógica científica. Porque tal vez los valores no tienen nada que ver, porque él justamente lo afirma esto, ¿no? Que por ejemplo de la literatura no hay que esperar ningún tipo de moral, y es completamente cierto eso. Pero a la vez él incluye los valores humanos en su concepto de ciencia, y eso hace un jaque en todo su discurso. Tiene que ver con las categorizaciones. ¿Y por qué digo esto? Porque él afirma que hay que basarse en los hechos y no en las interpretaciones, porque si no, no se puede trabajar, dice él. Bueno, es cierto lo que dice. Si uno pudiera, si uno obligadamente lo que dijera tuviera que ser aceptado porque simplemente es mi opinión, no. Yo tengo que fabricar una idea. Para fabricar una idea tengo que reflexionar. Y para poder fabricar una idea sobre un libro tengo que reflexionar con ciertos criterios sobre ese libro. Y como dice él, sobre el libro, no sobre elementos exteriores. Lo que sucede es que cuando uno interpreta que esa biocenosis literaria en la cual los autores compiten entre sí, en donde tiene que haber siempre una competencia, habla también de que en nuestra sociedad y a nivel histórico, esto afecta al nivel académico, porque las interpretaciones y los criterios que se tengan van a modificarse a través del tiempo. Y lo que uno puede interpretar como literatura a día de hoy puede ser que no lo sea el día de mañana. Un claro ejemplo son los mitos. Los mitos antes no eran literatura, ahora sí lo son. Pero él justamente basa todo su argumento en nuestra sociedad, en el hecho de decir, existe la literatura y va a seguir existiendo con estas pautas.
La pregunta es si lo de antes era literatura o no. Y si lo del día de mañana, con otro criterio social, de aquí a 10 siglos, o 30, 100, lo que sea, nuestras novelas seguirán siendo literaturas. O si quisiera, si hacemos un poco de futurología, si la Biblia en algún momento podrá ser interpretada como literatura. ¿Y por qué no? Si, como dice Jesús en el video, él interpreta a Freud como un gran novelista. Es decir, él afirma tener un discurso completamente científico y objetivo, sin embargo, hace juicios de valores. Vaya uno a decirle a la carrera de psicología y en la rama de psicoanálisis si Freud es un novelista, como si fuera que no hay argumentos tampoco para poder sustentar que fue alguien muy importante y lo sigue siendo. Es como decir que Marx es un mentiroso porque el capitalismo no murió con las crisis, y no, pero es un gran sociólogo. Lo que uno dice puede ir cambiando con el pasar del tiempo, la influencia de lo que uno dice, mejor dicho, puede ir cambiando con el pasar del tiempo. Pero eso no quiere decir que nuestro discurso no esté vigente. En eso adhiero a lo que dice el autor, que hay que tener ciertos elementos a la hora de poder formar un criterio, que no sea todo subjetivo. Pero cuando él habla, y digo todo esto porque cuando él afirma que hay que basarse en los hechos y no en las interpretaciones, como decía Nietzsche, a la vez él también hace juicios de valores. Lo de Freud es algo completamente irrefutable, no porque yo sea psicólogo o demás, pero está basado en nociones psicológicas. Entonces es complicado decir que fue un novelista. Después, si uno está de acuerdo o no su criterio, es otra cosa. Pero quiero quedarme con esta necrosis académica, porque creo que es el concepto que a mi parecer es de los más importantes. ¿Por qué? Porque coincido completamente en el hecho de decir que para que exista literatura tiene que existir un nivel académico, una universidad, pero no por el hecho de que en algún momento en alguna tribu no se pueden poner a escribir un cuento. Tal vez no conozcan lo que sea ello. Y sí, es cierto, para que alguien vaya y diga esto es literatura, la persona que fue debe de ser una persona con nivel académico, un antropólogo, como él pone el ejemplo. Entonces creo que lo de la necrosis académica, la idea de que las universidades y toda la educación va cambiando a través del tiempo, es muy interesante. Y creo que sí realmente afecta a lo que es la literatura. No sé si podría haber existido la preponderancia que tuvo Julio Cortázar en Argentina y en gran parte del mundo, si no hubiera en ese siglo también una gran preponderancia en el discurso de los formalistas rusos, por ejemplo. Entonces me parece que sí, uno con la ciencia puede poner ciertos elementos y que esto a la vez influencia a aquellos a los que se están respaldando, ¿no? Porque él también lo repite en su discurso. No es lo mismo que yo dé mi opinión a que yo sea un director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, por ejemplo. No es lo mismo. Es decir que para que exista una literatura, dice el autor, aclara el autor, debe existir una sociedad capitalista. Él enfatiza todo el tiempo con que el orden del comercio dentro de la literatura es vital. Yo creo que esto puede llegar a confundirse un poco, porque me parece que es vital no porque la literatura necesite del comercio, sino porque los seres humanos necesiten del comercio. Me parece que confundir la literatura y su existencia arraigada, o la finalidad, mejor dicho, la finalidad de la literatura arraigada al comercio, creo que es confundir un poco los términos, porque por un lado dice que la literatura tiene un fin y es el desafío, y por otro dice que si la literatura no tuviera fin sería un sinsentido decirlo,
porque el comercio está detrás, hay una industria detrás, pero yo no lo sé, yo no adhiero a esto, no por mi juicio de valor, sino porque creo que en una sociedad en la cual una sociedad global, todo el sistema se rija por una conducta y una ideología capitalista, una idea de comercio que tiene que estar impregnada en absolutamente todo tramo de la vida del hombre para que este hombre no progrese, sino que consuma. No creo que haya que confundir eso con la existencia de la literatura. La literatura ha existido siempre, con capitalismo, con comercio o sin comercio. Y como él dice, para que un antropólogo vaya y vea nuevas literaturas que no son literaturas para él, o existen estas literaturas emergentes, solo cuando un antropólogo la ve, no creo que tenga que ver ahí el comercio. Me parece que tiene que ver con un rubro de profesionalización. Vivimos en una sociedad donde el comercio está impregnado en todo. Eso es innegable. Lo que sí se puede negar es el hecho de que la literatura exista gracias al comercio. Creo que la literatura industrial de hoy en día sí existe gracias al comercio. Por lo cual, de hecho, lo vemos en el día a día, la cantidad de novelistas que hay. Es increíble. La gente escribe mucho más de lo que lee. Eso es muy interesante. Pero sí creo completamente en el concepto de la literatura como eje angular. Creo que sí. Y así como decía Borges que la biblioteca era lo más importante para una persona, o para una persona que quiere leer, yo creo que directamente la literatura es lo más importante para el ser humano. Porque es una de las herramientas más primitivas para poder crear un mundo sin la necesidad de otras personas. Y en esto me opongo a la idea que tiene el autor en el video, de afirmar que la literatura es comunitaria. Ha pasado y sigue pasando que muchos autores escriben libros, los disfrutan o los odian, pero los leen, viven ese libro y los tiran. Y uno no lo sabe nunca. No lo sabe nunca eso. Cuántas novelas que han sido quemadas por sus propios autores. Y eso es literatura. En el momento en el que yo escribo una novela, en el momento en que yo escribo una historia sobre personajes, sobre cosas, sobre algo ficticio, y le doy un camino, estoy haciendo literatura. Ahora, ¿qué es lo que yo no estoy haciendo? Y lo que yo no estoy haciendo es entrar en la industria del comercio capitalista de la literatura. Yo no estoy vendiendo 8.000 ejemplares en todo el país a 1.000 y cuanto de pesos para poder comprar, vender y vivir de la literatura. No, lo hago para mí. Entonces yo creo que la literatura tiene una faceta solitaria que es muy importante. Y muchos autores han comenzado así. Desde Stephen King hasta Charles Bukowski, o al revés, que muchas veces en su discurso lo han expresado, y casi todos los autores. Yo no creo que la literatura exista solamente cuando el otro la lee, sino cuando uno la lee. Cuando uno la lee, cuando uno la escribe, uno es escritor y es lector. Y esa triangulación de escritor, lector y novela no quiere decir que sean su existencia por separado. Quiere decir que son conceptos que existen. Y así como dice Jesús en el video, el autor físicamente puede morir. Borges puede ser no, ya ha muerto. Sus libros no. Y el autor de ese libro sigue existiendo conceptualmente. Sí, es cierto. Pero uno puede ser conceptualmente autor, escritor, autor y lector. Entonces hay una gran faceta
solitaria en la literatura, no es solamente social, no es solamente social. Es social si lo hablamos de un aspecto profesional, porque uno no puede ser profesional aisladamente. La profesionalización y esto en cualquier tipo de rubro, pero hablando de la literatura, la profesionalización de la literatura tiene que ver cuando uno inserta los libros y el autor en una sociedad y comparte estos escritos. Y este autor trata de hacer cada vez su trabajo mucho mejor. ¿Y qué sería hacer su trabajo mucho mejor a la hora de la literatura? Bueno, la parte gramatical, la parte creativa, si tiene una forma estricta de escribir, va a seguir avanzando por ese lado. Entonces, lo dicen muchos escritores cuando son jóvenes, no prefieren no escribir porque no tienen su estilo, por ejemplo. Cuando son grandes, sí. Ese es un discurso que no está basado en lo subjetivo, tiene que ver con la parte gramatical. Yo cómo escribo, si me faltan las comas, si lo que yo estoy escribiendo tiene una cohesión. Entonces, hay una parte solitaria y hay una parte que no solamente la literatura se basa en el comercio, sino que tiene que ver con, como dice él y afirma, y yo respaldo esa definición, la literatura es una construcción humana, no tiene que ver con el desarrollo del Estado, creo que no. Pero creo que no porque yo lo diga, sino porque una sociedad sin un Estado comercial puede tener literatura. Y a día de hoy estudiamos sociedades que lo llevan. Vamos al mismo ejemplo de Homero y la Ilíada, que no solamente no se puede afirmar a día de hoy si hay autor, por lo cual uno dice, bueno, conceptualmente alguien la escribió. Sí y no, es decir, sí, ¿cuántos autores? Uno no sabe, si fue uno o no. Entonces, conceptualmente hubo un autor, es cierto. Ahora lo que habría que rever es que si la literatura tiene que ser escrita sí o sí. ¿Y qué quiere decir que la literatura sea escrita? Hoy en día se escribe por internet. Si deja de existir internet, deja de existir la literatura. Cuando uno abre en internet y ponen todas las páginas web que hay para escribir a día de hoy, y se corta internet. No hay más internet en el mundo. El internet es ficticio. No es ficticio, perdón, es abstracto. No, está ahí. Se corta. ¿Deja de existir la literatura? No sé, me parece que la literatura no se basa en lo físico, sino que en la ineludible creación de poder formar un mundo a través de las ideas que uno tiene. Y sí, es una construcción humana.